Continuamos ahora con el tema 7, la propiedad horizontal, que es un tipo o subtipo de comunidad de bienes. Pues bien, la regulación incipiente de la propiedad horizontal la tenemos en el artículo 396 del Código Civil, pero además tenemos una ley específica, la Ley de Propiedad Horizontal. Es el artículo 396 del Código Civil que, como os digo, hace de marco a esta regulación. Establece que los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de este edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente o privado por tener salida propia a un elemento común, como podría ser al rellano o a la vía pública, podrán ser objeto de propiedad separada que llevará inherente un derecho de copropiedad, es decir, sobre esto sí que va a ser una comunidad de bienes, sobre los elementos comunes del edificio. Es decir, que cuando podamos dividir horizontalmente, en la horizontal, un bien inmueble o un edificio porque permita la posesión o la propiedad independiente de determinados locales o espacios, entonces se podrá acordar que de esos determinados espacios sean propiedad independiente e individual de cada uno de los propietarios y formarán comunidad respecto de los bienes comunes, como el rellano, el ascensor, etc. Entonces, las partes en copropiedad son indivisibles. Existe un derecho de cuota, como sucedía en la comunidad de bienes ordinaria, sobre esa parte común, como imaginad el rellano, pero ninguna de las partes va a poder solicitar la división de la cosa común, lo que sí se podía hacer en la comunidad de bienes. Además, los copropietarios no van a tener un derecho de tanteo ni de retracto respecto a la enajenación de los bienes privativos, de los pisos o locales. Es decir, que si yo quiero vender mi piso en un edificio dividido en propiedad horizontal o en una comunidad de propietarios, ninguno de mis vecinos va a tener un derecho de retracto, como sí existía en la comunidad de bienes, para adquirir el bien inmueble que yo saco de la comunidad. Ahora bien, esto incluso cuando en la venta, en la enajenación del bien privativo, lleve pareja de forma indivisible la cuota de propiedad sobre los bienes comunes. Es decir, que cuando yo vendo el piso, lo vendo también con el 5% de cuota que me corresponda sobre el rellano, sobre el uso del ascensor, sobre el uso de la piscina, sin que mis vecinos tengan de nuevo derecho de retracto. La constitución de la propiedad horizontal se tiene que realizar a través del título constitutivo que se regula en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Se trata de un negocio jurídico que tiene que constar en documento público, ya sabéis, en escritura elevada a pública ante notario, por voluntad del propietario único del edificio o por unanimidad de todos los copropietarios si fueran varios. Por ejemplo, en el caso de un único propietario, el ejemplo prototípico es el promotor que construye un edificio de viviendas y una vez que finaliza la obra lo divide en propiedad horizontal de forma que vende los pisos de forma privativa. Este título constitutivo debe contener una descripción del inmueble en su conjunto, así como de los distintos pisos o locales, los espacios que son de uso privativo, que lo integren. Se deberá expresar cuál es la extensión, los linderos, la planta en que se halla cada uno de los pisos y sus anejos. Anejos, pensad que son garaje, trastero, etc. Además, debe expresar la cuota de participación que corresponde a cada piso o local respecto de las zonas comunes, que se determinará en base a la superficie útil de cada piso o local en relación con el bien inmueble en total. La superficie útil, notad que es la que es habitable, la que es disponible. Si veis anuncios de pisos, muchas veces se pone 120 metros cuadrados construidos. Eso quiere decir que es toda la planta del piso, pero no la que es útil. Si son 120 metros cuadrados construidos, probablemente sean 100 metros cuadrados útiles, un poco menos. Al dividir el inmueble en propiedad horizontal se pueden aprobar también estatutos de la comunidad. Estos no son necesarios para la constitución de la misma o
deben incluirse o no es preceptiva la inclusión en el título constitutivo. Estos estatutos de la comunidad, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal, deben contener las reglas de convivencia y de uso adecuado de las instalaciones y servicios comunes. La aprobación y la modificación de estos estatutos se tiene que realizar por unanimidad y, a diferencia de lo que establece el artículo 5 en su párrafo tercero, que son las normas de régimen interior, los estatutos no regulan estas normas de régimen interior, sino las normas de convivencia y de uso de las cosas. Por lo que respecta al ámbito de aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, incluso cuando no hubieran realizado los propietarios comunes del edificio o el propietario único del edificio el título constitutivo, les resultará de aplicación esta ley siempre y cuando reúnan los requisitos del artículo 396, de conformidad con el artículo 2, letra B de la Ley de Propiedad Horizontal. Ahora bien, les va a resultar de aplicación en lo relativo al régimen de la propiedad, a las partes privativas y reglas de uso y de adopción de acuerdos de los elementos comunes, así en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros, tanto respecto de sus cuotas privativas, es decir, de sus pisos o locales, como de las zonas comunes o cuotas que tengan sobre la cosa común. La Ley de Propiedad Horizontal también resulta de aplicación a los complejos privados, que se regulan en el artículo 24 y los veremos más adelante, es como si fueran, por así decir, agrupaciones de varias comunidades de vecinos, a las subcomunidades, que serían como pequeñas comunidades dentro de la comunidad de vecinos. Por ejemplo, si solamente unos vecinos han puesto dinero para la piscina, que veremos que se puede hacer, entre ellos existe una subcomunidad, de forma que solamente ellos van a soportar los gastos de mantenimiento de la piscina y solamente ellos van a poder disfrutarlas. En realidad es como una pequeña comunidad de bienes dentro de la comunidad general. Así como a las entidades urbanísticas de conservación, en los casos, dice la Ley de Propiedad Horizontal, que así se prevea. Vamos a pasar ahora a analizar el régimen jurídico y en concreto a identificar qué son los elementos comunes y los privativos. Las partes privativas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal, serían por naturaleza, es decir, aunque no se previera lo contrario, resulta que de forma natural son bienes privativos o espacios privativos aquellos que estén suficientemente delimitados y que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, es decir, los pisos, los locales, las plazas de garaje, el trastero, terrazas, etc. Por destino podrían ser también comunitarios algunos espacios que sean comunitarios. Por ejemplo, los cuartos de basura podrían volverse privativos por acuerdo unánime de todos los integrantes de la comunidad de propietarios, de forma que solamente ese cuarto de basuras ahora sea utilizado por uno de los vecinos. Por el contrario, son elementos comunes por naturaleza los que se expresan en el artículo 396.1 del Código Civil, que esencialmente son aquellos que son necesarios para el uso adecuado y disfrute de la cosa común y que son elementos comunes del edificio. Este precepto nos habla del suelo, el vuelo, cimentaciones, cubiertas, elementos estructurales, fachadas, los muros de carga, los revestimientos exteriores de las terrazas, balcones, ventanas, etc. Serían también los rellanos, ascensores, etc. Como sucedía con los elementos privativos, también habrá elementos comunes que no lo fueran de forma natural, pero que por darles ese destino los vecinos finalmente sean destinados al uso común, incluso cuando eran elementos suficientemente delimitados que fueran de aprovechamiento de forma natural e independiente. Por ejemplo, en sentido contrario, la utilización de un cuarto que es susceptible de aprovechamiento privativo destinado a que se convierta en cuarto de basuras. Además, cabe que los elementos comunes sean destinados a uso privativo si así consta en el título constitutivo. Por ejemplo, las terrazas que están en el techo o los patios de los bajos suelen ser elementos comunes pero de uso privativo.
de los propietarios de esos pisos que tengan acceso directo a estas terrazas o patios. Vamos a pasar a ver ahora las obligaciones y los derechos de los copropietarios respecto de los elementos privativos, los que son de uso único e independiente de ellos mismos. Por lo que respecta a las obligaciones, tienen obligación de mantener en buen estado de conservación su propio piso local y las instalaciones privativas que tengan. De lo contrario, responderán de los daños y perjuicios que ocasionen al resto de viviendas. Por ejemplo, si yo tengo un atasco y no lo reparo porque no me lo cubre la compañía de seguros y finalmente acaba produciendo daños, entonces yo tengo que responder de los daños y perjuicios, como puede ser que cale al vecino de abajo. Consentir las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles para realizar obras, actuaciones o creación de servicios comunes. En estos casos será la comunidad de propietarios la que tenga que indemnizar al vecino por los daños y perjuicios que le ocasione este consentimiento del acceso a su inmueble para que se realicen reparaciones que exija la conservación del propio edificio y no de su bien inmueble. O, por ejemplo, si tiene que hacerse una servidumbre para para establecer o instalar un ascensor, etc. También se tiene que permitir la entrada a efectos de que se realicen estas obras, naturalmente, y debe abstenerse de realizar actividades prohibidas que consten así en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan a las disposiciones generales sobre los usos de la cosa. Esto se prevé también en los estatutos. Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, ilícitas, etc. Es decir, que si se dice que no se puede celebrar fiestas o no se puede hacer ruido a partir de las 10 de la noche, a partir de las 12 de la noche, y así está aprobado en los estatutos, que tienen que haberse dado por unanimidad, los vecinos no podrán hacer este tipo de actividades. Y de lo contrario, de nuevo, se les podrá exigir que cesen en la realización de estas actividades o indemnizar los daños y perjuicios que se hubieran producido. También tienen obligación de comunicar al secretario de la comunidad un domicilio en España a efectos de que les realicen las notificaciones necesarias o que en caso de que se produzca un cambio de este domicilio también lo notifique. Por ejemplo, es importante que conste un domicilio en el que efectuar notificaciones a efectos de exigir el pago de las cuotas, situar en mora al copropietario que no haya abonado las cuotas de la comunidad de propietarios, para convocarle a las juntas de vecinos, etc. Por lo que respecta a sus derechos, tienen derecho a realizar todos los actos de disposición que deseen sobre su propio piso, de forma indivisible con la transmisión que se realice de la cuota. Es decir, que si yo quiero vender el piso, lo vendo de forma inseparable con la cuota que tengo de uso sobre las cosas comunes. Lo mismo si lo quiero donar, si realizo un derecho real de usufructo a favor de una tercera persona, etc. Tiene también derecho a modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su propio piso o local siempre que no se menoscabe ni altere la seguridad del edificio, ni su estructura general. De ahí que en muchas ocasiones haya que solicitar una autorización a la comunidad de propietarios para cerramiento de terrazas, etc. Y es que no se puede modificar la configuración o el estado del inmueble. Tampoco se pueden realizar obras que perjudiquen los derechos de otro propietario, en cuyo caso se le tiene que dar cuenta de esas obras antes al presidente de la comunidad. Si las obras afectan a elementos comunes, como os decía, el cerramiento de terrazas, o comporta división de elementos comunes, segregación o agregación, deberá aprobarse la realización de estas obras por mayoría de 3/5 de los propietarios y cuotas. Cuando veamos las mayorías y cuotas en la adopción de acuerdos os explicaré a qué nos referimos con esto. Por lo que respecta a las obligaciones sobre los elementos comunes, en primer lugar se debe respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, es decir, hay que tratar las cosas bien. Se debe actuar, como digo, con la diligencia debida en el uso del inmueble y en las relaciones con los demás, y responder ante el resto de copropietarios
de las infracciones de las normas de conducta o normas de uso que se prevean en los estatutos y de los daños que se produjeran por el incumplimiento de estos. Se tiene que contribuir también a los gastos para el adecuado sostenimiento del inmueble con arreglo a su cuota, es decir, de forma proporcional. También al sostenimiento de los servicios, cargas y responsabilidades. ¿Qué es esto? La cuota que llamamos comúnmente de la comunidad de propietarios, que nunca puede ser atribuida al inquilino, al arrendatario. Es decir, cuando veáis en algún anuncio de arrendamiento de piso que el arrendador se hace cargo de la cuota de vecinos como si fuera un regalo que os están haciendo, en realidad no lo es que son ellos los obligados a pagarlo. Es una carga de la comunidad de bienes en la que está inserto y por lo tanto esa carga pesa sobre el derecho real, que es el derecho real de propiedad, que no tiene el arrendatario. Recordad lo que os digo siempre, el arrendamiento no es un derecho real, es una obligación, un contrato que genera obligaciones entre las partes. Pues bien, para el caso de que se impague, existe un procedimiento monitorio especial previsto en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal y además los créditos de la anualidad en curso que no estén pagados, así como los de los 3 años anteriores, tienen la condición de créditos preferentes, de conformidad con el artículo 1923 del Código Civil y con el artículo 9.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esto significa que en caso de concurso del copropietario se deberán pagar con carácter preferente las cuotas de la anualidad en curso y las de los 3 años previos antes que los créditos hipotecarios y refaccionarios, otros créditos que estén anotados en el registro de la propiedad y los refaccionarios no anotados ni inscritos. Además, existe afección del inmueble, es decir, que se podrá realizar el valor del inmueble para solicitar o para realizar su valor. Incluso responde de estas cuotas impagadas el adquirente de la vivienda o del local que tenga estas deudas, que pesen esas deudas. Y responde también con el inmueble. De ahí que el párrafo cuarto del artículo 9.1e establezca que cuando se realice la transmisión de un piso local que esté en propiedad horizontal, deba acompañarse en instrumento público una declaración de que se halla al corriente de pago de las cuotas o expresar la cantidad de que se adeude, porque el adquirente va a responder de estos gastos en caso de que existan. Perdón, una nueva interrupción de la Alicia del futuro. Estamos en 2023 y la Ley 10/2022 de 14 de junio de 2022, que entró en vigor el 16 de junio de 2022, introdujo una modificación en el artículo 21, lo reformó completamente. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal es el que establece las consecuencias del impago de la comunidad de propietarios, es decir, regula el régimen jurídico de las actuaciones que puede llevar a cabo la comunidad frente a los vecinos morosos. Así, el artículo 21, en su primer párrafo, dice que la Junta de Propietarios puede acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en el que el vecino permanezca en esta situación. Estas medidas frente a la morosidad pueden ser, de forma no numerus clausus, la aplicación de intereses superiores al interés legal del dinero, que en 2023 está en 3,5, o, ojo, cuidado, la privación temporal del servicio de usos e instalaciones de los servicios comunes, y matiza, siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los inmuebles. Es decir, podremos decir que el moroso no pueda utilizar la pista de pádel o la piscina, pero no que no pueda utilizar la puerta de apertura del portal o el rellano. Ahora bien, como toda norma sancionadora no puede aplicarse de forma retroactiva y puede incluirse en los estatutos de la comunidad. En todo caso, continúa el artículo, los créditos a favor de la comunidad devengarán intereses desde el momento en el que deba efectuarse el pago correspondiente y éste no se haga efectivo. Eso es el artículo 1108 del Código Civil en cualquier caso. El apartado 2 del artículo 21 continúa indicando que la comunidad va a poder reclamar por el proceso monitorio específico previsto a estos efectos la cantidad debida por el moroso
por cualquier razón, ya sea por gastos ordinarios, extraordinarios, etcétera, o por contribuciones al fondo de reserva, e introduce la responsabilidad, en cualquier caso, del titular registral. En este sentido, dice que en cualquier caso podrá ser demandado el titular registral a efectos de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre. Por su parte, el artículo 21, apartado cuarto, establece que cuando el deudor, el vecino moroso, no se oponga a la petición inicial de proceso monitorio, la comunidad podrá solicitar el embargo preventivo de sus bienes sin que la comunidad tenga que prestar caución. Ahora bien, el moroso puede enervar el embargo presentando garantías establecidas en la ley procesal. Por lo demás, respecto a las costas, se establece que si el deudor abonara lo debido o estuviera en rebeldía, correrá con los gastos de representación letrada de la comunidad y en caso de oponerse se decidirán las costas de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso, concluye el artículo, la reclamación de estos gastos de la comunidad y del fondo de reserva o cualquier otro gasto debido a la comunidad podrá ser reclamado por vía de la mediación, conciliación o arbitraje, los medios de resolución alternativa de conflictos. Otra de las obligaciones de los copropietarios en relación con los elementos comunes es la obligación de contribuir a los gastos extraordinarios que no sean meramente del mantenimiento de la cosa. Esto es lo que se llama derramas. Hay derramas, es decir, que tienes que hacer un gasto extra aparte de la cuota de la comunidad mensual que se paga habitualmente, que pueden ser obligatorias o que son voluntarias. Obligatorias son aquellas en las que el inmueble está obligado a realizar las obras pertinentes, y voluntarias serán las que hacen los copropietarios porque así lo han acordado con las mayorías que después veremos, por ejemplo, que quieren hacer una piscina. Ahora nos vamos a referir exclusivamente a las obligatorias, que están en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. Son derramas obligatorias las obras extraordinarias que deban realizarse para la conservación o mantenimiento del inmueble, por ejemplo, para evitar que sea declarado en ruina, o las que sean ordenadas por la Administración. También son aquellas de accesibilidad universal que hayan sido requeridas por propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o personas mayores de 70 años, siempre y cuando el importe de la obra, una vez descontadas las ayudas o subvenciones que puedan existir para realizar estas obras de accesibilidad universal, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Por ejemplo, si la cuota de comunidad de propietarios era de 50 euros, no será obligatoria en principio la realización de la obra, no se considerará que es una derrama obligatoria para los copropietarios si excede de 600 euros, que sería 50 euros por 12 meses. Ahora bien, seguirá siendo obligatoria, incluso cuando supere estos 600 euros en nuestro ejemplo, si las ayudas que provee la Administración pública para la realización de estas obras alcanzan el 75% del valor o si ese exceso respecto de los 600 euros es asumido por los vecinos o vecino que lo hubieran solicitado. Es decir, que imaginemos que la obra finalmente cuesta 650 euros a cada uno de los propietarios. Excede en 50 euros, es el límite de las 12 mensualidades. Pues si el copropietario que ha solicitado la realización de esas obras de accesibilidad universal aporta los 50 euros por copropietario que exceden, entonces la obra será obligatoria y tendrán que pagar los 600 euros de límite. Y también tendrán que contribuir a las derramas por obras voluntarias, es decir, a los excesos de cuota, pagos extraordinarios por obras que voluntariamente hayan aceptado. Por ejemplo, si se propone la realización de una piscina o hacer una pista de pádel en las zonas comunes, se podrá votar a favor o en contra, ya veremos cómo son estas mayorías, y si hubieran votado a favor, pues tendrán que pagar la derrama que hubieran apoyado. Ahora vamos a ver de forma muy breve cuáles son los órganos de gobierno de la comunidad de propietarios. Pues bien, la administración y el funcionamiento solamente se puede desarrollar
sí tenemos representantes, como sucede siempre que hay varias cabezas en comunidad. En principio, en la propiedad horizontal, los nombramientos tienen efectividad durante un año, salvo que en los estatutos se hubiera previsto una cosa distinta, un plazo superior o inferior. Forman parte de los órganos de gobierno, por un lado, el presidente, que es el representante de la comunidad, y puede ser presidente por elección, porque se hayan formado elecciones, haya varios candidatos y salga elegido, o por sorteo. Cuando nadie quiere ser presidente, que es lo más inteligente en mi opinión, se suele hacer un reparto rotativo por pisos. Entonces se va rotando dentro de los pisos entre las funciones de presidente, vicepresidente, secretarios, vocales de los distintos portales, si fuera una comunidad de propietarios con distintos portales, etc. Se puede solicitar también el relevo al juez, si el presidente deseara finalizar su cargo antes de que hubiera de procederse a la renovación de los cargos. También puede haber vicepresidentes, pero esto es facultativo, es decir, que no es un órgano esencial de las comunidades de propietarios. Secretario, el secretario sí es preceptivo, y salvo que se designe a otra persona para desempeñar este cargo, será el presidente. También se puede designar a un administrador, que será en defecto de pacto el presidente, pero los estatutos o la Junta, con la mayoría de las cuotas y de los propietarios, pueden determinar otra cosa, por ejemplo, que se contrate a un administrador de fincas. Y por otro lado tenemos a la Junta de Propietarios, es decir, a los vecinos, que tendrán la facultad de remover a los anteriores, es decir, sacarles del desempeño del cargo en convocatoria extraordinaria. Tendrán que convocar una junta extraordinaria para removerlos del cargo antes de que se renueven los cargos, que se produciría esta renovación de cargos en una convocatoria ordinaria anual. Por lo que respecta a la convocatoria de la Junta de Propietarios, entre nosotros, a la convocatoria a las reuniones de la Junta de Propietarios, la convocatoria se exige en primera convocatoria un quórum de mayoría de propietarios y cuotas. Es decir, que haya la mitad de propietarios y la mitad de las cuotas. Notad que algunos propietarios pueden tener cuotas mayores y, por lo tanto, con pocos propietarios con cuotas muy amplias, porque sus pisos son mucho más amplios que los del resto, podrían ser o representar a la mayoría de cuotas. Por eso se exige esta doble mayoría, tanto de cuotas como de propietarios. Ahora bien, en segunda convocatoria, que se debe producir por lo menos 30 minutos después de la anterior, no se exige quórum, es decir, con que estén allí 2 de los 30 vecinos está correctamente formada la Junta de Propietarios y puede tener lugar la reunión oportuna. Para la válida convocatoria se debe preavisar con 6 días respecto de las convocatorias ordinarias, que son las que se realizan al menos una vez de forma anual. En las extraordinarias con una antelación suficiente, no se dice exactamente cuánto, pero tiene que ser tal que permita a los copropietarios asistir o por lo menos ceder su voto, o podría realizarse válidamente sin convocatoria previa, es decir, sin preaviso, si y solo si están todos los vecinos presentes, está también el presidente y todos ellos están de acuerdo en la celebración. Es importante, además, que se facilite o quede constancia del orden del día, puesto que no se podrán adoptar acuerdos que no estén en la convocatoria o en el orden del día. Es decir, que si en el orden del día no estaba previsto que se fuera a votar si realizábamos una piscina o no, por más que los que estén presentes voten a favor y cumplan con las mayorías previstas que veremos posteriormente, el acuerdo no será válido porque yo no he tenido oportunidad de conocer que se iba a votar sobre ese aspecto. Igual, si yo hubiera sabido que se iba a votar sobre la construcción de una piscina, habría ido a la reunión. Lo del quórum, notad que es importante, siempre se hace esa citación o ese preaviso de la convocatoria
indicando las horas de celebración. Siempre se dice a las 8 de la tarde, reunión de vecinos, y segunda convocatoria a las 8:30. Por lo general, todo el mundo aparece a la última hora, a la segunda convocatoria. Ahí no hace falta quórum. De ahí la importancia de que, si queréis votar en contra de un acuerdo, tratéis de quedar con los vecinos que no quieran tampoco ese acuerdo, para que forméis mayoría más exigente en la primera convocatoria antes de que lleguen los rezagados. Bueno, por lo que respecta al conteo de los votos, los morosos participan en la deliberación, es decir, pueden aportar sus ideas, manifestar cuáles son los inconvenientes que ven a la adopción del acuerdo o lo que ven a favor, pero no tienen derecho de voto. Para tener derecho de voto tienen que estar al corriente de pago de las cuotas de la comunidad o de las derramas obligatorias que tuvieran que satisfacer. Si alguno de los vecinos no se pronuncia, el silencio se estima positivamente, como que ha apoyado la votación o la toma en consideración del acuerdo. Este silencio se produce en relación, por ejemplo, con los ausentes. Una vez que se haya adoptado el acuerdo, se notifica en el acta de la reunión la adopción de los acuerdos que se hayan suscrito. Si en 30 días naturales después de la recepción del acta no se oponen, entonces se entiende que han aceptado el acuerdo. Las excepciones son aquellos supuestos en los que no se les puede repercutir el coste a las personas que no hubieran apoyado el acuerdo, que veremos después qué casos son, así como aquellos acuerdos que prevean la modificación o reforma de determinados bienes comunes para aprovechamiento privativo. Pasamos ahora sí a evaluar o analizar cuáles son las mayorías exigidas para la adopción de los acuerdos. Las mayorías van a variar en función de la exigencia, por así decir, de la obra o del acuerdo que se deba realizar. Los vamos a ir viendo de menos mayoría exigida a una mayoría más fuerte exigida para la adopción del acuerdo. En primer lugar, solamente exigen la mera comunicación a la comunidad de propietarios, que se hará a la persona del presidente por ser el representante de la misma, de la instalación de un punto de carga de vehículo eléctrico en la plaza de garaje de uso privativo, siempre y cuando, por supuesto, se realice a cargo del propietario de esa plaza de garaje. Por otro lado, se exige únicamente mayoría de propietarios y de cuotas, es decir, más votos a favor que en contra del número de propietarios presentes en la reunión con quórum suficiente, y de cuotas para la realización de obras de supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ascensores, que no son más que obras de accesibilidad universal, igual que el establecimiento de rampas, etcétera. Pues todas estas obras solamente exigen una mayoría pequeña, una mayoría simple, siempre y cuando no sean obligatorias, es decir, que no las solicite a algún copropietario en cuya vivienda resida alguien mayor de 70 años o discapacitado, o trabaje o preste servicios voluntarios en esa vivienda o local. Como veis, se trata de favorecer la adopción de acuerdos que promuevan la instalación de elementos de accesibilidad universal, es decir, que eliminen las barreras arquitectónicas. De ahí que vayamos a exigir una mayoría muy pequeña. Si se aprueba la realización de estas obras, todos estarán obligados al pago, incluso cuando el coste exceda de las 12 cuotas mensuales. Acordaros del ejemplo que os decía de los 600 euros. Dado que se ha aprobado, entonces ya todos están sujetos a lo que apruebe la mayoría y por lo tanto deben pagar incluso cuando esto exceda de los costes que veíamos cuando las obras eran obligatorias. Abro un pequeño paréntesis en 2023 para actualizar el contenido de este podcast, porque la ley
10/2022 ha modificado este precepto, en concreto ha introducido un párrafo tercero en el artículo 17.2, según el cual se exige esta mayoría leve de mayoría simple también para obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de un certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así como la solicitud de ayudas y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación que la comunidad de propietarios pueda solicitar a entidades públicas o privadas para realizar este tipo de obras de eficiencia energética. Pues bien, para esto se reduce a partir de 2022 esa mayoría requerida, que no va a estar ya amparada en el artículo 4, sino que será una mayoría simple, y el disidente no va a tener el derecho que prevé el apartado 4 del artículo 17, según el cual el disidente no tiene por qué contribuir a las cargas de estas obras de actualización del edificio. En este caso, cuando son por eficiencia energética desde el año 2022, sí que tiene que contribuir, incluso cuando hubiera votado en contra. Por otro lado, se exige una mayoría un poquito más fuerte de 1/3 de los propietarios y cuotas para la instalación y adaptación de diversos servicios de telecomunicaciones, para la instalación de servicios comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables o suministros energéticos colectivos, y en estos casos no asumirán los costes los que hubieran votado en contra. Recordad lo que decíamos antes del silencio positivo de los ausentes. En este caso, si 30 días después de la comunicación del acta en el que se adopte este acuerdo ellos no hubieran manifestado su consentimiento, no se les podrá exigir el abono de la derrama correspondiente para la instalación de estos servicios. Ahora bien, si en un futuro quieren tener acceso a estos servicios, hacer uso de ellos o disfrutarlos, tendrán que abonar la cuota correspondiente, así como los gastos de mantenimiento que ya hubieran venido pagando el resto de vecinos y pro futuro los que se devenguen con posterioridad. Por una mayoría ahora sí más exigente de 3/5 partes de los propietarios y las cuotas, deberán aprobarse la realización de mejoras en la comunidad de propietarios o en la propiedad horizontal. Por ejemplo, la construcción de una piscina, el establecimiento o supresión de elementos o servicios comunes como puede ser la portería, servicio de limpieza, vigilancia, etc., así como el arrendamiento de elementos comunes a terceros, el establecimiento o supresión de sistemas de eficiencia energética o hídrica no amparados en la mayoría de 1/3 que vimos antes, así como la limitación o condicionamiento del alquiler turístico. Con esto se pretende flexibilizar la adopción de acuerdos relativos a la utilización de viviendas de uso turístico, de alquiler turístico, ya que antes estaban sometidas al régimen o al requisito de la unanimidad. Además, si alguna de estas obras que exigen la mayoría de 3/5 para ser aprobadas hiciera inservible para una parte del edificio o para alguno de los propietarios, el acuerdo no se entenderá alcanzado si no consta su consentimiento, el consentimiento de los propios propietarios que vayan a quedar perjudicados por la inutilización de esa zona o inservibilidad de esa zona. Por lo demás, si la cuota resultante de la realización de estas obras excede en 3 mensualidades de la cuota ordinaria de los gastos comunes, es decir, de la cuota de comunidad, en nuestro caso 150 euros, entonces el disidente, quien vote en contra, no estará obligado a abonar esa derrama voluntaria ni tampoco podrá ver afectada su cuota mensual por los gastos de conservación de esa cosa, excepto en los casos de obras relacionadas o derramas relacionadas con eficiencia energética o hídrica, en los que sí que resulta de aplicación a todos. El disidente, como os decía antes, también se podrá unir en un futuro pagando lo que le hubiera correspondido pagar en su momento, más el interés legal, artículo 1108 del Código Civil, será el interés legal del dinero, que en la actualidad es el 3%. Por otro lado, se exige unanimidad para la aprobación de acuerdos que modifiquen
o impliquen una aprobación de estatutos, reglas del título constitutivo, etc., y que no estén previstos en los casos anteriores. Para la adopción de acuerdos que no estén en ninguno de los supuestos previos, se aplica la regla residual de mayoría de los propietarios y cuotas siempre y cuando representen la mitad de las cuotas de los presentes. El plazo para impugnar los acuerdos será de 3 meses, salvo que estos acuerdos sean contrarios a la ley o a los propios estatutos, en cuyo caso será un plazo de 1 año. Los requisitos para poder impugnar los acuerdos es estar al corriente de pago o, de no estarlo, haber consignado las cantidades debidas, haber salvado el voto, o si no estaban presentes las personas que desean impugnar el acuerdo, no hará falta que se hubieran opuesto en el plazo de 30 días, de forma que se les habrá estimado que su silencio es positivo, pero tendrán ese plazo de 3 meses para poder impugnar el acuerdo, o aquellos a los que se les hubiera privado indebidamente de su derecho de voto. Por ejemplo, porque se estimara que la persona era morosa en ese momento, que no tenía derecho de voto, sin embargo constara o pudiera probar que efectivamente había realizado el pago de las cuotas previas. En relación con las reglas especiales en materia de discapacidad y accesibilidad universal, ya las vimos con anterioridad en relación con las derramas obligatorias o con las obras de reforma obligatorias, así como viendo los requisitos de las mayorías para la realización de estas obras, así que me remito a lo que dijimos anteriormente. Por lo que respecta a los complejos inmobiliarios o conjuntos inmobiliarios, están regulados en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal y, como decíamos al principio, la Ley de Propiedad Horizontal va a resultarles de aplicación si cumplen los siguientes requisitos: que estén integrados por 2 o más edificaciones o parcelas independientes entre sí, cuyo destino principal sea la vivienda o locales, de forma tal que los titulares de esos inmuebles o de las viviendas o locales que tengan un derecho de copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios que no son los de la propia edificación sobre la que ya tienen derecho de propiedad. Por ejemplo, imaginad 2 fases de una promoción de viviendas en la que la piscina es conjunta. Tendríamos la división horizontal de la fase 1, que tiene los rellanos, los ascensores, etcétera, en común, tiene su propio presidente, y luego tendríamos la fase 2, que también tiene su división horizontal, su presidente, sus rellanos, sus ascensores, pero en el medio de ambas se ha realizado una piscina y a ella tienen acceso los copropietarios de las viviendas de la fase 1 y de la fase 2. Pues en este caso se tiene que establecer cuál es la cuota de participación, etcétera, sobre esa piscina. Estos conjuntos inmobiliarios se pueden constituir en una sola comunidad si otorgan un título constitutivo, como se prevé en el artículo 5.2, de forma que quedarán sometidos a las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal con carácter general. Pero también se pueden constituir como una agrupación de comunidades de propietarios. En este caso tendrán que emitir un título constitutivo de la nueva comunidad agrupada que se otorgue por el propietario único de ambas comunidades o por los presidentes de todas las comunidades, que recordemos son los que representan a esas comunidades. En este título constitutivo se debe fijar la cuota de participación de cada una de las comunidades integradas, que responderán conjuntamente de su obligación de contribuir a las cargas y al sostenimiento de los gastos generales, de forma proporcional a sus cuotas. También gozará a todos los efectos de la misma situación que las comunidades de propietarios, será como una supracomunidad, y las especialidades en la formación de los órganos de gobierno es que en la Junta de Propietarios estará compuesta no ya por todos los vecinos de todas las comunidades, sino por los presidentes de cada una de las comunidades, salvo acuerdo en contrario. La adopción de los acuerdos
exigirá las mismas mayorías que se prevén en la Ley de Propiedad Horizontal, las que hemos visto, previa la obtención de estas mayorías en cada una de las comunidades que integran la agrupación de forma independiente. Además, la competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada únicamente se extiende a los elementos inmobiliarios, viales, instalaciones y servicios comunes de todas las comunidades integradas. Conservan la autonomía los presidentes de las comunidades independientes que agrupan respecto de la realización de obras y servicios, etcétera, en las comunidades integradas que no afecten a zonas comunes con el resto de comunidades. Y hasta aquí esta pequeña exposición de la regulación de la propiedad horizontal. Espero que os resulte de utilidad y quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier duda. Saludos.